Usted tiene la palabra. Cascos, muy pomposo se pone usted con esto de la variante de Pajares, pero recuerde que todas las pompas son fúnebres. Verá, se lo digo porque, oiga, ya que usted habla del pasado, bueno, la verdad es que tiene usted una memoria muy desmemoriada. Usted todo el día con la variante de Pajares, pero recuerde que a lo más que llegó fue a poner una dovela simbólica, inútil, que quedó abandonada hasta que llegó otro gobierno y puso en marcha la infraestructura. Pero créanme que yo no pretendo disputarle a usted la primogenitura de esta infraestructura desde el punto de vista simbólico que usted reclama. Oiga, que le pongan todas las condecoraciones que quieran, como si maquinista de la General o lo que a usted le parezca, todos los blasones que quiera. Pero conviene tener las cosas claras. Lo que estamos exigiendo al Ministerio, lo que estamos exigiendo es que ponga lo más rápidamente en marcha esa infraestructura y que lo haga, fíjese, en tráfico mixto. Y para eso se necesitaban esas dovelas, estas que usted comentaba que se han puesto para ancho RF, porque nosotros entendemos que es así y usted entiende que no, y eso puede ser un debate legítimo, o es un debate legítimo. Pero otras cosas son los añadidos que usted hace a este asunto, porque, vamos a ver, se pondrá en marcha, y esperemos que lo más rápidamente posible, esa infraestructura, y pasarán por ahí viajeros y mercancías, que es lo que nosotros queremos y lo que usted no quiere, aunque antes sí, pero ahora no. Y mientras tanto, y después de que eso funcione, seguirán yendo también viajeros y mercancías por la autopista a Madrid. ¿Y a usted por qué autopista? Pues oiga, por la de Luerna, por la única que tenemos, porque aquí no hay radiales, ¿la recuerda usted? Aquí hay radiales, lo que pasa es que aquí sí hay usuarios, allí no. Y esa autovía, recuerde que iba a desaparecer el peaje en el año 21, el de Luerna, y el otro, el de Guadarrama, en el año 18, es decir, poco más de 3 años. Y un gobierno en el que usted era vicepresidente, el gran guardián de los intereses de Asturias, lo prorrogó hasta 2050 para venderla mejor. Y eso es así. Y alguien que tiene en su conciencia política esa defensa de los intereses de Asturias, oiga, debería hacer un poco penitencia por esto. No, usted se dedica a otras cosas, como a estimular este tipo de plataformas, que a mi juicio no van a ninguna parte, aunque por supuesto las respeto. Plataformas como esta, efectivamente, en León, donde usted estuvo, y en Madrid, donde, mire, aquí aparece, pues, por ejemplo, la defensa también de la integración del FEB en León, que supongo que usted defenderá, que interesa muchísimo a Asturias, o el aumento de los vuelos en el aeropuerto leonés. Aquí está, fíjese, lo primero, el aeropuerto, que supongo que será extraordinariamente interesante para nosotros. Defiéndalo usted. Defiéndalo usted. Además, mire, yo como entiendo que usted será, como casi todos aquí, pecador, aunque no sé si creyente, como ese aeropuerto está en la Virgen del Camino, ponga el cilicio y vaya allí recordando con esas privatizaciones el daño que le hizo a Asturias. Haga eso, pero por favor, no pretenda que tengamos una memoria tan desmemoriada como la suya, porque a medida que a usted se le achica la memoria, se le agranda a la gente. Nada más.